Hey mi bien, yo soy Axel Romero, Microsoft Certified Professional. Me da mucho gusto que estés aquí aprendiendo conmigo y que me sigas en todos estos videos. Recuerda que yo los hago con muchísimo amor. Hoy vamos a ver restricciones de verificación, ¿ok? Restricciones de verificación. Y para eso, bueno, he preparado muchísimos scripts, pero te quiero dar una breve descripción de por qué utilizar o cuándo utilizar las restricciones de verificación. Bueno, sucede que, por ejemplo, cuando aquí estoy grabando en México, por eso estoy colocando ejemplos de México, vamos a sacar nuestro INE o en algunos otros países como nuestro ID, ¿no? Como nuestra identificación única como ciudadano de ese país. Bueno, aquí en México es a partir de los 18 años. Imagínate que alguien quiere obtener su INE o su ID antes de esa edad. Bueno, cuando el usuario ingresa los datos y conforme a la fecha de nacimiento calcula que tiene 16 años, bueno, no le permita ingresar a la tabla de ciudadanos. Eso es como vamos a poder hacer una verificación. Otra cuestión que podemos utilizar, un estatus que no exista o algún dato que pueda causar pues discrepancia en los datos. Prácticamente esta restricción lo que hace es mantener armónicamente todos los datos, que no exista como datos que ni tiene correlación, estatus, estados, fechas de nacimiento o incluso reglas de negocio que tiene pues nuestro sistema. Espero que haya quedado claro y si no, yo ya preparé una serie de scripts paso a paso para que me acompañes al video y lo vayamos haciendo juntos, ¿vale? Recuerda que yo siempre estoy en los comentarios leyéndote y pues si tienes un feedback sobre este video, muchísimas gracias. Ya sabes, yo estaría encantado de que te suscribas ahí en el botoncito y que te unas a la comunidad para que siga generando este tipo de contenido. También ya sabes, me harías muy feliz con un like y pues vayamos a la computadora para aprender, aplicar, replicar. Listo, estamos aquí en la computadora y si tuviste el video anterior y creaste la tabla de countries, ve y elimínala, pues vamos a generar nuevamente esa misma tablita de countries con la misma definición, pero como puedes observar aquí tenemos una nueva columna que se llama country population de tipo entero, es decir, solo acepta números, no acepta nulos y además tenemos algo especial, el check. Va a ir a verificar que esta columna, el country population, sea mayor a 0, pues no podemos tener un país con población de 0, ¿no? Bueno, o incluso negativo. Vamos a darle seleccionar, ejecutar y en tablas vamos a ir a refrescar. Tenemos ya la tabla country, si desplegamos columnas, tenemos nuestras 4 columnas y además este check. Esta verificación la tenemos en el folder de constraints. Aquí tenemos CK de check, countries, count y tenemos algo que nos definió en automático, SQL Server, ¿vale? Ya tenemos ahí nuestra tabla. Lo que va a suceder después es que vamos a ir a insertar. Por ejemplo, vamos a insertar a countries. Vamos a bajar aquí el comando y entonces vamos a insertar a la tabla de countries, ¿verdad? Vamos a insertar el país MX, México, estatus activo con la población. Ok, este dato lo obtuve a la grabación de este video y espero que sea totalmente congruente. Vamos a darle execute y dice que efectivamente se insertó. Voy a darle seleccionar y ya tengo aquí en mi tabla de countries, ya tengo a México con su población. Bien, vamos a ir a ingresar ahora a otro país, vamos a insertar en este caso a Colombia, ok, y en Colombia vamos a decirle que hay una población de 0, ¿vale? Vamos a darle insertar y mira que ya me muestra, no se puede insertar porque no está cumpliendo la regla, ok, este check, ok, aquí me dice sobre qué columna está haciendo la validación y bueno, ya no me permite insertarlo. Vamos a darle execute y efectivamente no me insertó nada. Hagámoslo con otro país, por ejemplo con Argentina. Vamos a insertar Argentina y me vuelve a mostrar el mismo mensaje y tampoco me lo inserta. Bien, ¿cómo podemos ver las restricciones en la tabla? Por ejemplo, vamos a utilizar un select name. Estos son campos, ok, propios de
pues esta tablita que se llama Check Constraints. Ok, ¿sobre qué objeto vamos a ir a hacer esa consulta? Sobre countries. Así como te lo enseñé gráficamente, ahora lo vamos a hacer desde comando. Le doy execute y me dice que aquí está el nombre, mismo que tengo aquí. Ok, is disabled, es decir, si está habilitado. Ok, la definición y sobre qué tabla tengo ese check. Bien, ahora si yo quiero deshabilitar esa restricción, simplemente voy a copiar el nombre de esa restricción, lo voy a arrastrar y entonces voy a decirle, hey, deshabilítala. Y ahora, ¿recuerdas el mensajito que estaba mostrando? Bueno, ahora sí voy a poder insertar a Argentina. ¿Por qué? Porque ya no tiene esa restricción. Pero bueno, ahí es cuestión de verificar si realmente pues tiene coherencia, ¿no? En este caso, pues sí, no podemos tener un país con población cero. ¿Cómo podemos deshabilitar? Ya te lo comenté con este comando que se llama alter table sobre countries, no check constraint. Pero ¿cómo lo podemos activar de nuevo? Pues podemos darle nuevamente aquí y creo que aquí es no check, sería check al parecer. Entonces vamos a darle ejecutar y vamos a tratar de insertar a Colombia y obviamente ya está la restricción activa. Entonces con este deshabilito, con este habilito. Bien, ahora vamos a hacerlo con otra tablita. Vamos a verificar employees. Aquí tenemos, este es el esquema, Human Resources, Employees. Vamos a desplegar y aquí no tenemos ninguna restricción, ok, solo la que viene por default. Verifica el birth date, ya la había realizado, por lo tanto lo voy a eliminar, ok, para que veas cómo es que va sucediendo. Le voy a dar eliminar y entonces voy a ir a agregar este check a esta tabla. Con esta es la estructura, es decir, a dónde pertenece. Se me ha ido el nombre, pero bueno, este es el nombre de nuestra tabla, ok. Y entonces vamos a ir a agregar un check, una validación que se va a llamar birth date, ok. Y la validación como tal es que vas a ir a verificar. ¿Recuerdas el date if? Es que obtiene la diferencia, ok, entre el año actual. Vas a obtener la diferencia en años sobre la fecha de nacimiento y obviamente la fecha actual del servidor. Y entonces solo vas a poder ingresar empleados. ¿Recuerdas del ejemplo del que te hablaba del INE o de la identificación oficial? Solo si es mayor a 18 años, ¿ok? Si no, no vas a dejar insertarlo. Le voy a dar ejecutar y listo, ya la tiene, que es la que ya había hecho pruebas. Obviamente recuerda que la hago porque necesito y requiero que este video sea lo más fluido para que tú me logres entender. Listo, ya tengo ahí mi validación y entonces ahora sí voy a ir a insertar, ok, aquí estoy definiendo que voy a insertar sobre Human Resources, Employees, todas esas columnas, ok, y entonces le voy a decir que me inserte a Nancy, ok. A Nancy le voy a decir que sea, cuál es su fecha de nacimiento. Aquí tengo fecha de nacimiento y de contratación. Por lo tanto, del 2015, y voy a hacer la operación matemática, voy a decir, estamos en 2023, a la grabación de este video, menos 2015, tiene 8 años. Por lo tanto, este registro no debería poder insertarse. Voy a darle a ejecutar. Y efectivamente no puedo insertarlo porque no cumple con esa validación. Voy a decirle que nació en 2000, ok, por lo tanto tiene 23 años, sí debería dejar insertarlo, porque estamos en 2023 a la fecha de grabación de este video, menos 2000 me va a tener un resultado de 23, que son la edad que tiene. Le voy a dar a ejecutar y efectivamente sí lo insertó. Vamos a verificar, vamos a darle seleccionar y aquí está Nancy Davolio, ok, aquí están los datos y me dice que tiene 23 años. Entonces ya aquí puedo hacer las validaciones correspondientes
te voy a dejar este script en la descripción del video. Listo, ahora ya puedes hacer estas verificaciones antes de insertar datos que probablemente ni existan o no le vaya a servir a tu usuario. Aquí está el planetita, estaría muy emocionado de que te suscribas. Aquí hay otro video por si quieres continuar aprendiendo sobre SQL Server y nos vemos en otro video. Cuídate mucho, mi binario favorito.